¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas Trascendentes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, escritor, artista, da talleres a la juventud de Ario de Rosales acerca de arte, también es psicólogo y es conocido mío de hace muchos años. Me da un gusto presentarles a Kevin Solís. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya listo para echarnos una plática aquí a gusto? Claro, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, sé que tienes ya varios años dedicándote a la sala de lectura, que me parece que es lo mismo que Inculto, ¿o son cosas distintas? Híjole, es una interesante pregunta. Inculto nace como una sala de lectura, Ajá. tal cual, del proyecto de salas de lectura de Conaculta. Uh-huh. Sin embargo, pues hubo ahí unos rollos de afiliación, chalala, pero Inculto nació hace 11 años, me parece. ¿Tú estás desde el principio en Inculto o te integraste ya después? En Inculto como tal, yo me integro en el 2012, 2013, por ahí. Con una actividad del Soplacuentos, que es una actividad muy bonita que se hace. ¿De qué trataba? Pues es un fomento a la lectura. Surgió como eso, un fomento a la lectura, donde se va a las primarias a leer, uh-huh. Tal cual. Primarias, preescolares y en algunas ocasiones secundaria. Y pues la idea es esto, ¿no? Hacer un intercambio de lecturas con los niños. Obviamente, pues mientras más chiquitos, pues nada más quieren escucharte. Uh-huh. Pero ya, por ejemplo, niños de cuarto en adelante, tercero en adelante, pues también se les incita a que lean. Uh-huh. Entonces, yo inicio en esa actividad. Me gusta. La verdad es que sí me gustó mucho. Era muy satisfactorio, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que tú dices, híjole, voy a leer a una primaria. Ajá. Y ver el recibimiento de los niños como si fueras un mago, uh-huh. O algo así. Como si fueras a darles un espectáculo. Era algo muy interesante de ver y fue algo que me enamoró. Entonces, pues ya, ahí me quedé. Hasta la fecha. A ver, una pregunta, ajá, que muy seguramente ya te la han hecho. Okay. Y creo que en algún momento he escuchado yo sobre el tema, pero es interesante que la audiencia también sepa. ¿De dónde viene el nombre de Inculto? Ok, el nombre de Inculto, no quiero yo arruinarlo. Uh-huh. No quiero aquí decir una cosa que no. El nombre como tal es una invención de Marco Patán, uh-huh. Que es el que inicia con este rollo de Inculto. Tengo entendido que Inculto viene es un juego de palabras, una gringada, uh-huh. Que es el inculto, dentro de la cultura. El uh-huh. En inglés, ¿sabes? Uh-huh. Como el en o dentro de. Entonces, dentro de la cultura. Y pues no sé, igual y yo le doy un significado extra, que yo digo que es porque los miembros de Inculto pues buscan precisamente este acercamiento a la cultura, integrarse a la cultura, a las artes, pero realmente nunca logramos ser cultos. Uh-huh. ¿Qué es culto, no? Sí, de hecho viene de la agricultura, de cultivar, pero cuando termina de cultivarse un ser humano. Exactamente. Entonces, pues sí, siempre vamos a ser incultos, aunque ahí está, ¿no? Ese sería el significado. Sí, porque mucha gente luego piensa que el decir inculto, como aquí en español, vaya, ajá, la palabra muchas veces se utiliza como insulto. Claro. Pero al hacer esta descomposición ustedes le dan otro valor a esta palabra, ¿verdad? Así es. Sí, pues Marco es muy imaginativo con los nombres. Uh-huh. Quiero pensar que ahí salió de una salvajada que se le ocurrió en algún momento. Ajá. Y pues sí, es algo que hasta la fecha pues representa, o creo yo que intentamos representar algo que es más allá de ser solamente un grupo de chavos tratando de hacer algo. Tengo entendido entonces que inicia como sala de lectura. Así es. Pero conforme fue pasando el tiempo fueron integrando más talleres o más actividades. ¿Qué otras actividades realizan dentro de Inculto? Ok, bueno, tendríamos que hablar de la evolución de Inculto como tal. Creo yo que, pues sí, como te digo, inicia como una sala de lectura donde gente interesada en la lectura se acercaba a hacer un círculo de lectura, a comentar sobre los libros que se estaban leyendo. Pero con el pasar de los años como que se fue perdiendo un poco eso. Obviamente la lectura es parte fundamental para cualquier cosa que quieras hacer. Uh-huh. O sea, en la rama artística. Creo que en general, pero nosotros nos enfocamos más en la rama artística. Entonces, pues leer es vital prácticamente. Uh-huh. Sobre todo porque es cuna de escritores. Entonces, pues si no lees, pues, ¿cómo vas a escribir, no? Uh-huh. Es parte de... Entonces, dentro de esta evolución sucede ahí unas broncas con
con Marco, unos detalles ahí que se tiene que ir a la Ciudad de México, cosas personales. Entonces Inculto como que se cae en el limbo un poco. La neta es que no te voy a echar mentiras, yo solamente iba a la actividad del soplacuentos. O sea, yo me arrimaba, por ejemplo, me acercaba a los eventos de aniversario. O sea, te estoy hablando que eran 3 años hasta ese momento. No quiero echar mentiras. 3 años más o menos. 3, 4 años. Yo solo me acercaba de vez en cuando, pues iba a la cafetería, a la antigua cafebrería, a echar un cafecito, una platicada. Pero como a los eventos como tal, o arrimarme, acercarme a la lectura, pues no tanto. Entonces yo nada más como a estos eventos y al soplacuentos, que era lo que más me gustaba. Entonces este año que no está Marco, el soplacuentos se queda como en el limbo. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué onda, no? Entonces, junto con otras chicas que sí son de Inculto probablemente desde el año 1, que son Daniela y Minelli, y con Mariana también, que en ese momento se queda ella en la cafetería, nos hacemos responsables de llevar el soplacuentos ese año a Ario, porque pues tratamos de cubrir todas las primarias y todos los preescolares. Entonces, hacemos un grupo y con los chicos que quedaban de Inculto en ese momento, y lo hacemos. El siguiente año, o sea, pasó un año completo donde no hubo actividades, según yo. En ese año yo ni siquiera me paré en la café. Probablemente fui unas 2, 3 veces en todo el año, ¿sabes? Entonces llega la época atrás del soplacuentos, que se hace generalmente en enero, porque pues, todos éramos chicos bachilleres y eran nuestras vacaciones semestrales. Entonces nosotros estábamos de vacaciones y todas las demás escuelas no. Entonces aprovechamos esa semana y media para hacer esto. Entonces pasa un año y hacemos el soplacuentos. Y entonces yo me encuentro que nada más estábamos Daniela, Minelli y yo. Solo 3. Para cubrir todas las escuelas. Entonces, en ese momento, a mí se me ocurre decir, oye, ¿por qué no invitar a chavos de bachilleres? Digo, nosotros empezamos siendo alumnos de bachilleres en Inculto. Entonces dijimos, ¿pero qué podemos ofrecerles, no? Porque, o sea, decirles te ofrezco cultura, que de por sí suena muy, muy mamador. Pues, ¿qué les ofreces a unos chicos que probablemente no les interese para que se acerquen a esto? Entonces, hablando con el maestro Osvaldo, con el profe Osvaldo, que en ese momento era subdirector, si no me equivoco, hacemos un acuerdo donde a cambio de esta actividad del soplacuentos se le liberan horas de servicio a los alumnos participantes. Entonces se arma un grupito de chicos que se acercan a hacer el soplacuentos y nosotros nos la rifamos haciendo el soplacuentos con gente nueva, prácticamente todos. De este grupo muchos se quedan así como de ¿qué más hay que hacer? Entonces digamos que esa fue como yo lo veo así, como la segunda etapa de Inculto después de Marco, porque pues en realidad digamos que en ese momento, hasta ese momento, el miembro más antiguo era yo. Y te estoy hablando que realmente yo no era un miembro activo de Inculto como tal. Entonces pues yo nunca fui como a sus círculos de lectura, nunca estuve en las tertulias, o sea, nada. Pero para ese momento yo ya empezaba como a interesarme en la poesía, generalmente. En la poesía. Yo quería hacer poesía, estaba empezando a hacer ahí mis primeros pininos. Y dije, pues, ¿por qué no aprovecharlo? ¿No? O sea, pues yo estoy leyendo mucho. En ese momento, pues yo tenía mucho tiempo libre. Y me puse a leer muchísimo. Y pues leía de todo, pero principalmente poesía. Entonces yo dije, ok, pues vamos a intentarlo. En ese momento, contacto con Minelli, con Daniela y con Shani, que eran miembros activos de Inculto. Por cosas de universidad, pues Daniela y Minelli no tienen mucho tiempo. Shani se involucra en el proyecto y con este grupito de chicos que fue el soplacuentos, comenzamos esta nueva tendencia en donde ya no solo nos juntábamos a hablar sobre libros o a leer, ¿no? Sino que pasamos de eso a empezar a crear nuestros propios textos, expresarnos nosotros mismos de nuestra forma, de nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el giro con Inculto. También para esta época de soplacuentos que te estoy hablando,
se viene un programa que era Tallereando Ario, que era por parte de Culturario, que era una organización que éramos los mismos. Ajá. Y de hecho en Culturario pues me metí así como de... Llegué al soplacuentos, me dijeron, ¿está esto? ¿Qué onda? Ajá. Dije, va. Me involucré. Y creo que precisamente por esos talleres se quedan los chicos. No recuerdo muy bien ahorita, no se me viene como bien la imagen. ¿Recuerdas qué talleres eran los que se impartían en ese? Sí, claro. Recuerdo que no se alcanzaron a dar todos los talleres que tenían planeados, pero recuerdo que hubo taller de narrativa, taller de poesía, taller de fotografía, taller de dibujo, taller de pintura al óleo y taller de grabado, la técnica punta seca. ¿En ese entonces los mismos miembros de Inculto daban los talleres o llegaron a requerir ayuda externa para impartirlos? En ese momento, todos los talleristas eran externos de Ario incluso. O sea, ahorita de los que recuerdo así perfectamente, el taller de dibujo lo impartió Omi Samat, artista de Pátzcuaro. Taller de grabado Javier Ornelas de los Achoques de Pátzcuaro. Como a bote pronto son los que recuerdo. Ajá. No quiero ahí cambiar nombres con el que dio narrativa y el que dio poesía. Ajá. No quiero involucrarme en eso. Son personajes que tienen libros muy interesantes, que también tienen salas de lectura en Morelia. Pues sí, ya escritores consagrados con premios y todo, ¿no? Ajá. Entonces en ese momento así fue, ¿no? Fueron los talleres que se dieron en ese momento y pues de ahí nace como este interés, ¿no? En qué más hacer. Y pues lo cierto es que tanto la gente de la antigua cafebrería como Inculto desde que nació creo que siempre ha estado siempre hemos sido muy inquietos, ¿no? Siempre hemos querido estar haciendo cosas. Ajá. Entonces pues este escaparate fue como el empujoncito que nos hacía falta a nosotros para decir es que no ocupamos realmente hacer tan grande todo y ocupamos tanto presupuesto para poder ofrecer cosas de calidad. En ese entonces había, o más bien, ¿cómo financiaban todas las actividades que se hacían? Ok, las actividades que se hacía de Inculto y por parte de la CAFE, no sé. Probablemente, o sea, yo recuerdo que todo era gratis, pero no sé Marco ahí cómo le hacía para moverse, o sea, insisto, no te voy a mentir. El programa de Tallereando sí fue un programa que se bajó de gobierno. O sea, era fomento a las artes y la cultura. Hubo un programa ahí que se lanzó a nivel nacional y Culturario lo bajó para Ario. Y hubo obviamente una lana de gobierno involucrada ahí, que fue la inversión para comprar materiales, propaganda, pagar a los talleristas, viáticos y demás. Y obviamente, bueno, me imagino que de todas maneras el tiempo que ponía cada uno pues era aparte, ¿no? O sea, ya cada quien se las arreglaba, sobre todo de los que estaban como organizando y todo eso, pues era una actividad más voluntaria, ¿no? Siempre. O bueno, yo al menos jamás en la vida he recibido un peso de estar en Inculto. Después un amor al arte que ustedes de alguna manera profesan. Es mucho amor al arte. Sí, pues yo me acuerdo que a ti te conocí justo ahí en la café. De repente como que se turnaban para la barra, para servir, vaya. Pues prepara el café, vaya. Sí. Y recuerdo que hacías tus poemas, o no sé si era como tal poema, poesía. Sí. Y recuerdo que me mostraste como de los primeros que estabas escribiendo. Y se te veía que lo disfrutabas mucho. Sí. Tengo la curiosidad. Me dices que ya te gustaba leer antes de entrar a las actividades como tal de Inculto o de la sala de lectura. Sí. ¿Qué cosas leías o qué es eso que te llamó la atención para escribir poesía? ¿Cómo fue que llegó a ti como ese gusto? Híjole, eso está interesante. Mira, la neta es que no. Cuando era niño, me gustaba leer Julio Verne. No te voy a decir que era un comedor de libros habitual. La neta es que no. Pero digamos que a lo largo de mi infancia, pues sí me aventé 2-3 libros de Julio Verne, 2-3 libritos de cuentos infantiles, shalala, ¿no? Creo que es en la secundaria. Y es un tema interesante porque fue mero ignorancia, podemos decirle así.
van y nos ofrecen libros de estos súper baratos Ajá. a la secundaria. Sí. Entonces yo viendo el catálogo de libros, me dejo ir por 2, Ajá. por el mero título, que era El Anticristo, Ajá. de Nietzsche. De Nietzsche. Así es. Y Drácula, de Bram Stoker. Ajá. Entonces, lo leí en la secundaria. Uh-huh. El Anticristo no lo entendí. Sí, evidentemente. Entonces, como muchos que sí. Entonces, pues, eso fue como los 2 libros pesados que leí en secundaria. Te estoy diciendo que yo no era un lector habitual como el mexicano promedio. No, punto. Pero entonces entro a bachilleres y me toca un muy buen maestro. 2, de hecho, Ajá. que me provocaron esta inquietud por leer más, sobre todo para la académica. Uno fue el maestro Jorge Hamel, paz descanse, y el maestro Osvaldo. Sus materias me gustaban mucho y los 2 creo que fueron los que me incitaron como a leer un poco más. Recuerdo que alguna vez Camel fue el que me dijo nada filosofía. Ajá. Entonces estábamos ahí viendo Aristóteles o algo así. Sí. Y yo, sabes, así como para hacer el coto con el profe, yo le platiqué, yo en la secundaria leí El Anticristo. No entendí un carajo. Entonces él me dijo, vuelve a leer. En ese momento estaba de moda leer Zaratustra. Todo el mundo en bachilleres lo sacaba y se lo turnaban. O sea, todo el mundo lo estaba leyendo, por lo menos los intelectuales del momento. ¿No? Entonces, pues yo no podía faltar. Y me aventé a leer Zaratustra, también de Nietzsche. Entonces me dice, vuelve a leer Anticristo. Y lo volví a leer y no lo hagan. Creo que me jodió bastante leer a Nietzsche tan joven. Porque me casé con muchas ideas de él. Y es peligroso. Es peligroso en una edad en la que no tienes realmente una personalidad desarrollada, donde no tienes un criterio tal cual, donde estás en este proceso de cambio social, personal, afectivo, todo esto, de conciencia. Casarte con las ideas de un solo filósofo que no terminas de entender del todo es un tema peligroso. Sí, estaba leyendo el otro día una frase que me llamó la atención precisamente de eso, que decía: quien no puede llevar su contabilidad en un lapso de 3,000 años, realmente no conoce de su historia. Entonces, precisamente eso que dices, ¿no? Estamos hablando de Nietzsche, que era siglo XIX, XVIII. Sí. Pero lo que critica precisamente Nietzsche, muchas veces cuando llegamos a leerlo, no lo conocemos. Sí. Entonces interpretamos muchas veces, de hecho creo que es el autor más malinterpretado de la filosofía, precisamente por eso. Y muchas veces también porque lo que él mismo critica, que es esta parte de como del rencor, como le llama él, porque ya ves que critica mucho la parte del rebaño, de la actitud de rebaño que tiene el hombre y del resentimiento, es la palabra que estaba buscando, y el resentimiento. Y muchas veces leemos al Nietzsche teniendo ese resentimiento hacia lo que él critica. Claro. Por lo tanto, solamente tomamos como este lado negativo, precisamente, sí, y pues entramos en un nihilismo demasiado profundo, sobre todo en etapas muy tempranas de la vida. De hecho, creo que ni siquiera es profundo, creo que es superficial totalmente. Sí, pero lo amplificas sí. porque, digamos, estamos en una edad que cualquier cosa se nos hace gigantesca, ¿no? Sí. Y pues de hecho de ahí me agarré a leer un poquito más. La poesía empieza, híjole, si no mal recuerdo, empieza de una interpretación que escuché. No recuerdo si fue en un audio, si fue en algún video en YouTube, no recuerdo dónde lo escuché. Una interpretación del poema 20 de Pablo Neruda. La persona que lo está recitando se escuchaba sublime, se escuchaba tan bonito. De verdad fue algo muy agradable al oído. Entonces fue así como de ok, porque obviamente yo ya había leído eso, o sea, es algo de primaria, ¿sabes? Entonces dije, pues es que sí es muy diferente leer o escuchar algo por el simple hecho de hacerlo a escucharlo de la voz de alguien que le gusta. O sea, suena totalmente diferente. Entonces, pues ahí mismo en la café me pongo a buscar libros de poesía. Recuerdo que había uno de Lichu Macero, poeta yucateco. No la quiero cagar. Pero es de esta zona, ¿no? De sureste de México.
Y empecé a leer el libro, poemas cortos. 3 días yo lo había terminado de leer y me encantó. Entonces, en ese entonces, estamos hablando año 2013, por ahí más o menos, finales del 2013. Pues yo tenía muchas emociones encontradas en aquel entonces. Problemas ahí personales, otros no tan personales, pero pues, que en la mente de un adolescente pues generan mucho caos y parecen el fin del mundo. Entonces yo buscaba medios de expresión para sacar todas esas emociones, todos esos pensamientos que me invadían en ese momento. Y yo empecé pintando. O sea, yo pintaba con acrílico y con óleo. Entonces, un día me pongo a pintar. Agarré un pedazo de papel que venden ahí en las papelerías en bloques. Y empecé con la acuarela ahí a esparcirla. Me acuerdo que sí estaba molesto. Entonces terminé, así como esta catarsis, ¿no? De estar sin siquiera saber lo que estás haciendo. Termino y me doy cuenta que me sentía igual que cuando empecé. Entonces me frustro. Digo, ok, ahora estoy peor que cuando empecé. Agarré un cuaderno ahí arrumbado de esos que quedan de bachilleres que nunca usaste. Y me puse y escribí lo que sentía, tal cual, como un diario. Y fue muy liberador. Fue excesivamente liberador. Fue así como que terminé de escribir, dije todo lo que sentía, tal cual como lo pensaba. Fue como, ya, lo dije todo. Entonces, al pasar de los días, agarré esto como una forma de desahogo, de ponerme a escribir, y era muy catártico, muy, muy catártico. De hecho, yo ya como profesional en psicología, yo a mis pacientes siempre les recomiendo escribir, porque creo que ayuda mucho al autodescubrimiento. Pero bueno, la poesía como tal surge una vez hablando con un buen amigo, con Miguel Ángel Archundia. ¿Cómo no? Filósofo también, ¿no? Filósofo, claro. Muy buen filósofo. De hecho, me ha recomendado buenas lecturas. En su momento, ahorita actualmente no hablamos mucho. Cada quien su vida. Sí, ¿sigue en Alemania? Sigue en Alemania, sí. Okay. Pero siempre es muy grato hablar con él y escuchar las recomendaciones y los consejos que da. Es un sujeto muy interesante. Pero bueno, él es el que me dice, pues está muy interesante lo que escribes, pero pues no deja de ser un diario. O sea, no deja de ser algo burdo, algo sin sentido. Y pues sí, con razón, ¿no? O sea, sí tenía razón de ser y tenía un sentido para mí, pero realmente pues, era solamente para mí. Entonces él me empieza a ayudar como a estructurar estas ideas y empezar a disfrazarlas un poco para que fuera contenido receptivo. No. Más bien para que la gente fuera receptiva con el contenido. Entonces, junto también con Martín, el buen Plates, pues ellos me empezaron ahí a corregir y empezaron como a orientar cómo escribir poesía. Obviamente, pues yo traía ya como una idea marcada de cómo escribir poesía. Y era mi principal influencia en ese momento era Lichu Macero, que leí ese libro y no dejé de consumirlo. Duré como 3 años y medio consumiendo a Lichu Macero. Entonces, pues, en ese momento mi forma de escribir era muy influenciada, tanto por Miguel y Martín, como por Chumacero y probablemente alguno que otro poeta que debe haber leído por ahí. Así es como empecé, tal cual. ¿Y escribes más habitualmente en verso o en prosa o haces mezcla de ambos? ¿O qué es lo que vamos a pensar, qué es lo que te caracteriza más en tu escritura? ¿Qué es lo que me caracteriza? Yo creo que no respeto pautas. O sea, es muy curioso porque en este tema lingüístico y en este tema de preparación del español y reglas gramaticales y todo esto, las conozco, las sé usar, pero no lo hago. Generalmente escribo en verso, pero no sigo una métrica, no sigo un estilo tal cual, no sigo una rima. O sea, todo lo que te enseñan en la escuela de lo que es la poesía, lo rechazo rotundamente en mi escritura.
¿Y siempre, desde que iniciaste, fue así? ¿O fuiste desarrollando ya ese tacto a lo largo de...? Fue así. De tu... Fue así desde el principio, porque yo lo que quería era desahogarme. Entonces yo escribía muy crudo. Entonces, te digo, para mí era algo catártico, era una forma de desahogo. Pues no me iba a parar en detenerme en cuántas sílabas tiene esta línea y cuántas tiene esta otra. Ajá. ¿No? O si esta rima con esta. Ajá. No me detenía en eso. Yo lo que quería era sacar lo que sentía. Entonces, ya después sí empecé como a profundizar más, ¿no? En cómo se debería... aparentemente escribir la poesía para poder decir, ok, ya lo sé, pero igual no lo voy a hacer. Y hasta el día de hoy, o más bien el día de hoy, dirías que escribes más, menos o igual que como lo hacías en los años pasados. Híjole, mucho menos. Sí, es que antes apostaba a la cantidad y no era tanto que lo hiciera a costa de algo. Simplemente creo que tenía muchísimas cosas en la cabeza que tenía que aterrizar en algún lado. Entonces escribía muchísimo. O sea, te hablo que escribía 4 textos, 5 textos por semana cuando recién empecé. A rebajar a 3 textos por semana, 2 textos por semana. Entonces, ahorita yo leo, por ejemplo, que escribí 2013, 2014 y digo, es malo. Es malo, o sea. Sí tengo esa autocrítica de decir, híjole, ¿no? En su momento sonaba súper bien, pero, o sea, viéndolo ahorita actualmente sí digo, híjole, sonaba bien mal. O estaba escrito súper mal. Y ahorita pues sí busco más como esta calidad, digámoslo así. O sea, ya no tanto cantidad, sino calidad. Y dentro del proceso que utilizas para la escritura hoy en día, ¿lo planeas? El decir, me voy a sentar, voy a tratar de escribir algo, o es más de que sientes a lo mejor en el momento la inspiración y vas y te pones a escribir. ¿Cómo trabajas esa parte? Creo que es una mezcla de ambas cosas, porque tú puedes darme un tema y perfectamente puedo sentarme y tratar de abordar ese tema, ¿no? Desde una postura propia. Y pues la prueba está, participó en un par de libros en donde son libros visuales que surgen a partir de un grabado. El grabado pues, es una forma de expresión artística. Uno fue de lo de Arantepacua y el otro fue de lo de Ayotzinapa. Entonces me dan las imágenes, me dan los visuales y me dicen, escríbeles un poema a estos visuales. Entonces obviamente pues yo, conociendo el tema, me meto y profundizo un poco más en este conocimiento general que veías en las noticias. Me meto, investigo un poquito más, trato como de empaparme un poquito de qué está pasando, qué fue lo que pasó, cómo se vivió, o sea, eso un poco, ¿no? Y me senté y escribí los textos y salieron bien, creo yo, que fueron, o sea, a final de cuentas se publicaron en un libro, ¿no? Pero también, pues hay muchas veces que no lo puedes planear, o sea, que simplemente te llega la inspiración. O tienes un tema o tienes algo que decir y pues es mejor decirlo. De hecho, yo a lo mejor es una frase un poquito mamadora, pero yo siempre le digo a los chicos de Inculto, ¿no? Como un consejo. Hay que escribir lo que se siente siempre. Ese es como el consejo que yo podría dar. Hay que escribir lo que se siente siempre. Porque pues no sabes, ¿no? A lo mejor en este momento te sientes de tal manera y a lo mejor en 5 minutos ya te sientes totalmente diferente. Entonces, probablemente en esos 5 minutos que te sentías de esa forma, pudo haber salido algo muy interesante. Y es lo mismo, o sea, yo te hablo desde la postura del escritor, pero si pintas, si dibujas, si haces cualquier tipo de expresión artística, tienes que aprovechar totalmente cada emoción que te embarga. Porque no sabes cuánto tiempo lo vas a tener, no sabes la intensidad que va a tener, la repercusión que va a tener, ni cuándo va a ser la próxima vez que lo vas a sentir. Probablemente no lo vas a sentir igual. Entonces hay que aprovecharlo. O sea, al final de cuentas, de eso se alimenta el artista para crear el arte, ¿no? De sus emociones y de sus sensaciones. Y su experiencia, obviamente. Perfecto. ¿Te gusta cuando escribes acompañar este proceso creativo con música? ¿O te gusta más hacerlo en silencio?
o eres como también muy espontáneo de cómo, híjole, cómo vayas sintiendo? La verdad es que prefiero la quietud. De hecho, no es exacto, pero yo creo que por lo menos el 70% de las cosas que he escrito en 7 años, en aproximado, ha sido de madrugada. Cuando todo está quieto y la casa está en silencio, es cuando me concentro más. Porque te voy a decir algo, o sea, y lo noto en mis escrituras, en mis escritos pasados, antiguos, me viciaba mucho. O sea, si yo estaba consumiendo mucho a un escritor, algún poeta, tendía ya sea a escribir como él o a interpretar como él. O sea, mi forma de escribir se tornaba un poquito a la forma de escribir de quien estaba leyendo. O por ejemplo, si estaba escuchando a algún cantante o algún artista, mi forma de recitar giraba hacia como estos circulitos hacia la forma del artista, ¿no? Obviamente, pues esto quiero pensar que es porque no tenía tal cual un estilo definido. Entonces, pues sí era maleable y lo que quieras, pero creo que ahora ya no me pasa tanto, porque creo que ahora sí ya tengo un estilo más que yo digo, ok, esta es mi forma de escribir. Y por ejemplo, yo lo noto, ¿no? Yo en su momento empecé escribiendo como escribían Miguel y Martín, que ellos escribían desde mucho tiempo antes que yo. Y yo empecé como copiándoles, de cierta manera, su forma de redactar. Y ahora pasa al revés, ¿no? Que los chicos de Inculto, en sus primeros pininos, pues se vician un poquito conmigo. Entonces creo que esa es parte del proceso creativo de la escritura. O sea, creo que siempre tienes que tener un referente a donde partir. Es como cuando también haces música, ¿no? Que empiezas haciendo covers. Claro. Pero finalmente vas desarrollando tu propio estilo. Sí, claro. Y ya terminas... Bueno, si agarras ese camino, terminas escribiendo tus propias canciones. Porque hay quien sigue con los covers toda la vida. Pero ya es una elección también. Obviamente en la poesía es más complicado que hagas un cover. Porque normalmente... Pues, ahí no hay tanto, ahí puedes dividir entre tener la parte de interpretación y la parte de solo creativa. Claro. Que tengas solamente la escritura y lo guardes para ti, o que lo escribas y lo leas frente a alguien, o otra persona haga lectura también de ese texto. Sí, fíjate que de hecho yo considero que quizás recientemente no tanto, pero en años anteriores yo era 60% interpretación, 40% contenido. O sea, probablemente mis textos no eran tan buenos, pero mi forma de interpretarlos, mi forma de recitar, los levantaba mucho. Y hasta la fecha. O sea, yo puedo leer algo que no escribí yo y le puedo meter mucho feeling. O sea, le pongo mucha crema, entonces suena muy bonito. Y probablemente pues eso me ha ayudado bastante en todo este proceso de conversión al artista, ¿no? No me considero artista, pero soy creador de arte, entonces... Finalmente. Sí. Pero bueno, eso sería por un lado. Sí considero que la voz me ha ayudado mucho para levantar lo que escribo. ¿Qué tanto has practicado la parte como de locución para poder interpretar precisamente la poesía o cualquier texto que leas? Híjole, pues no tanto. O sea, como te puedes dar cuenta en este momento, no es como que tenga una voz preparada o ensayada para el momento de entrar en calor, ¿no? De utilizar la voz. Pero no sé, es que yo quiero pensar que la poesía se tiene que interpretar como se interpreta una canción. O sea, no puedes leerlo plano ni puedes interpretarlo plano. Tiene que haber altos y bajos y tiene que expresar la voz las emociones que la poesía contiene. Entonces, en ese aspecto creo que sí soy bueno. Me considero bueno. Hay mejores, pero... Y el punto es ese, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he estado en muchos eventos en los que he sido intérprete de poesía. O sea, eventos, no sé, inauguraciones de exposiciones o cosas de este tipo. He estado en la radio un par de veces ahí en la San Nicolaita, interpretando poesía. Y es algo que al final no era mi poesía. en algunas veces sí, pero en otras no. Pero creo que a la gente le gusta le gusta escucharme en este tipo de eventos. Más que
Pues sí, el texto puede estar bueno. O sea, mi poema puede estar bueno. Pero probablemente sea la interpretación la que más gusta. Más que el contenido tal cual. Fíjate, a mí me pasa mucho. Me gusta la poesía cuando alguien la interpreta. Alguien que sabe interpretarla lo hace. Por ejemplo, ahí me pones el texto enfrente. Yo no le logro entender. A lo mejor yo soy más por el lado de las canciones. Por ejemplo, veo la poesía y la puedo leer así como dices, plana. Pero de repente escucho a alguien que la lee y que se ve que le gusta la poesía y dices, wow. O sea, me gusta a mí en ese sentido la poesía, escucharla de alguien que la sabe interpretar. Me imagino que es igual que cuando cantas, ¿no? Tú puedes tener una canción muy bonita, pero si el cuate que la canta no sabe cantar, la vas a escuchar. Te tumba. Ajá. Te tumba la canción. Imagino que es similar con la poesía. Es muy parecido. De hecho, te podría decir que es lo mismo. O sea, es que sí es así. Curiosamente, no te culpo porque me digas que prefieres escucharla. Porque en realidad creo yo que la poesía es similar a los cuentos infantiles. O sea, te pueden gustar, no te pueden gustar. Pero cuando somos niños, nos encanta que nos lean cuentos, ¿no? O sea, tú puedes agarrar, hablando a un niño de 6, 7 años que lee, puede agarrar un libro y practicar y shalala. Pero obviamente, pues no le agarra como este cariño porque a lo mejor está aprendiendo, entonces se traba y al final se pierde. Se pierde el contenido en el intento de lectura. Pero cuando agarro a tu mamá, a tu papá o alguien que lee y te lo empieza a leer, te entretiene. Es entretenido. Entonces, escuchar leer a alguien más siempre es agradable. Sobre todo por esta parte infantil, ¿no? O sea, sí, nos encantan los cuentos, las historias, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Entonces, pues, en la poesía, pues, es similar. O sea, a lo mejor hay personas que no les gusta la poesía o simplemente que no la leen, no la consumen. Pero a lo mejor en algún momento les toca escuchar a alguien que le gusta, que la consume, interpretarla. Y pues sale algo bonito, ¿no? O sea, es como... Pues sí, es como la música. Es como ver un músico en vivo que interpreta una canción y tú dices, suena súper bien. ¿Qué canción es? No sé. ¿Es de él? No sé. Pero se escuchó muy bien. Sí. Sí, pues a mí lo poco que conozco de poesía ha sido precisamente porque escuché y a partir de ahí vas a ver, o buscas la poesía, buscas el autor y empiezas a ver qué otras cosas tiene. Claro. Pero sí, yo creo que también a lo mejor es la falta de ejercitación en esa disciplina lo que también te impide el leerla como la persona que la está interpretando, supongo. Sí. Igual que al cantar, pues también la falta de ejercitación, pues no, o de ejercicio, no sé si diga ejercitación. Sí, fíjate, hay muchos poetas que son muy buenos y que son pésimos intérpretes de su propia poesía. Sí. Pésimos. Muchos, o sea, ahorita como a bote pronto no me salta algún nombre. Seguramente he escuchado a varios. Por ejemplo, Lorca. La poesía de Lorca es muy bonita. Si tú buscas algunos audios de él en YouTube interpretando su poesía, híjole, qué horror. Si dices, sí, no. La neta es que no. El mismo Chumacero. A mí me pasó con Chumacero que yo leía particularmente un poema. Ahorita no recuerdo el nombre. No quiero cagarla. No recuerdo el nombre. Yo la leía y decía, wow, qué bonito suena. O sea, sí suena increíble. Y un día me tocó en un video. No recuerdo si lo vi en Facebook, tal vez. Sale él recitando en un evento ese mismo poema. Sí, me rompió el corazón. Sí, fue así como, híjole, no. O sea, es como haber leído el guión de una película y que tú te lo imaginaras y dijeras, wow, es un peliculón. Y te terminan entregando un churrazo, ¿sabes? Que ni siquiera, que planteaba ser taquillero y ni siquiera eso logró. Entonces sí fue muy decepcionante. El mismo caso, por ejemplo, y esto se la debo a Martín, el subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos yo lo leo y me gusta mucho su poesía. Porque, quien no sepa, el subcomandante Marcos del movimiento de revolución zapatista Chiapas, o sea, el sujeto tiene muchos libros y tiene mucha poesía. Entonces, tiene muchos audios también en YouTube donde él está interpretando su poesía. Y no digo que lo haga mal, porque de hecho sí me gusta, sí me agrada. Solo que antes de escucharlo a él, me sonaba más bonita.
curiosamente cuando lo escucho a él me suena más profunda. O sea, como que tiene más contraste, más punch, como que las frases que él utiliza para referirse a la injusticia o muchas cosas que a lo mejor pasas por alto por tratar de embellecer el texto. Cuando tú lo lees, al interpretarlo, quien lo escribió y haberlo vivido en primera mano, sí le da muchísima fuerza al texto. O sea, una frase que a lo mejor tú cuando lo leíste te pasó inadvertida, lo escuchas de él y dices, wow, esto es un punchline. O sea, de verdad es una línea muy fuerte que yo en mi interpretación la perdí. Entonces también es un arma de doble filo el ser intérprete. Sí. Porque pues, si pierdes quizás lo que el escritor o el artista quiso decir en su momento. Sí, pues pasa igual que cuando escuchas una canción, un cover o una interpretación, porque tengo entendido que cover es cuando la tocan igual. Interpretación es cuando le pones a lo mejor otro ritmo, pero se pierde un poco de lo que quiso a lo mejor que el intérprete original, si es el mismo autor, pues con mayor razón te quiso comunicar, porque muchas veces lo hacen incluso sin tener como la intención de comunicar. Como dices, la poesía a lo mejor nace de una emoción que tú tienes, de un momento que estás viviendo, pero si después externalizas eso, finalmente ya sea que llegue tu emoción a los demás, pero va a llegar ya con ciertos cambios, ¿no? Sí. Tan solo porque cada que escuchamos o cada que leemos algo le vamos a dar nuestra propia interpretación, lo que creímos que el artista quiso decir. Claro. Y ahora súmale a eso la tonalidad en que lo diga. Sí. Cómo hace esta emoción que está sintiendo. A lo mejor él me comentabas del subcomandante, recordando qué sintió en ese momento que le hizo vivir lo que escribió. Sí, claro. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas el resultado va a estar viciado. Tanto de la experiencia propia como de la que cree el intérprete. Sin embargo, pues si lo ponemos otra vez en apartado de película, yo sería el Fast Furious, ¿no? Algo que a lo mejor no es bueno, pero que curiosamente gusta. Y pues te digo, o sea, concursos, eventos, estas invitaciones que te digo a la radio Nicolaita, ha surgido a partir de eso, de que alguien me escuchó leyendo y dijo, wow, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera le pusieron atención a lo que yo estoy diciendo, pero algo les gustó. Entonces, pues sí, yo me aproveché mucho de eso. O sea, sí, lo exploté. Sí. Regresando un poco a la parte de inculto, actualmente, ¿qué es lo que estás trabajando con los chavos? Ok, pues siempre estamos haciendo algo. Eso es un hecho. Lo malo acá es que pues la pandemia pues sí nos puso de cabeza. Marzo 2020 yo tenía muchos planes. Yo creo que como muchos. Sí, claro. Y pues se me vinieron todos abajo. O sea, realmente pues no se pudieron concretar. Precisamente porque pues yo ya estaba como en el sprint final de mi carrera. Entonces dije, pues ya, o sea, es el momento como de retomar eventos, empezar a hacer cosas, levantar los talleres. Pero pues se viene la pandemia y todo otra vez para abajo. Y recientemente pues estamos empezando a retomar los eventos, ahora sí. De a poco pues digamos que este tiempo nos dio un lapso de razonamiento y de estar acumulando creaciones para poder sacarlas, ahora sí. Recientemente tuvimos una exposición con la temática de terror. Una exposición visual que la verdad es que tuvo una muy buena recepción. Estuvo muy interesante. Ahí también trabajamos con los miedos de cada uno de los integrantes. Surgió un cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál es tu mayor miedo? Entonces obviamente todos con nuestro de Braille. Cada tema con su loco. Pues surgió ahí la idea de interpretarlo visualmente, porque pues a lo mejor tu mayor miedo es el mayor miedo de muchas personas, o probablemente tengas uno único o no tan común y les bloqueas un miedo a una persona. ¿No? Por ejemplo, el otro día hablando ahí con un amigo, yo le digo,
Suena bizarro, pero a mí me da miedo conocer a alguien que admiro. Me da miedo. Porque como pueda ser un tipazo, se me puede caer un ídolo. Ajá. Le digo, o sea, no es mi mayor miedo, ni mucho menos, ni pasa nada si algún día topo a alguien que conozco o que admiro y resulta que es un desgraciado. Pero pues sí, o sea, sí me provoca cierto morbo. Entonces él me dice, me acabas de desbloquear una nueva inseguridad. Y yo digo, ok, ¿no? Entonces aprovechamos eso para crear algo a partir de ahí. Entonces, regresando al tema, porque creo que me desvié, lo que estamos preparando ahorita pues son nuevas exposiciones también y probablemente estamos organizando un concurso, algo similar al slam, algo similar, no lo mismo, pero parecido. Digamos que similar en cuanto, o sea, el cambio que tienes en cuanto al estilo o temática o... Sí, en cuanto al estilo. Sí, en cuanto a la temática, pero lo principal es que usé la palabra concurso, porque al final de cuentas el slam era un concurso. Muy subjetivo. Sí. O muy poco objetivo, ¿no? Porque al final los votantes, los jueces eran públicos. Ajá. Entonces, muy viciado todo. Yo lo que quiero es como generar estas tertulias, estas formas de comunicar la expresión poética, pero hacerlo más divertido. O sea, estoy como tratando de encontrar la manera en la que las personas puedan escuchar poesía y prestar atención. Porque pues en estos años en los que yo me he dedicado a la poesía, me he dado cuenta que la atención la tiene el primero. Siempre. Entonces, mantener un evento de poesía por más de media hora es algo subjetivo, porque realmente las personas pierden interés muy rápido, sobre todo los que no están acostumbrados a esto, ¿no? Entonces, pues sí, en este momento estamos trabajando con los chicos de Inculto para desarrollar un formato en el cual se puedan hacer estas participaciones poéticas sin resultar abrumantes para el oyente. Entonces, estamos en eso. Estamos preparando una siguiente exposición, probablemente navideña. Vamos a arruinarles la Navidad como el Grinch. Es la idea. Vamos a hacer una Navidad muy inculta. Y estamos también empezando un proyecto de grabado en donde pues la idea es generar mucho grabado con la idea de empezar a comercializar lo que hacemos. Obviamente el grabado pues sería nuestro banderazo como tal, empezar a grabar y a partir de ahí pues empezar a sacar a comercializar lo que se hace en Inculto. Obviamente pues no con fines de vivir de esto, pero sí con la idea de que podemos ofrecerles talleres a la ciudadanía, al público en general, totalmente gratuitos como siempre han sido, ¿no? Pero probablemente de mejor calidad de los que hemos hecho en años recientes, ¿no? En donde pues Inculto no genera ningún tipo de ganancia, Inculto no genera dinero, no genera ingresos. Entonces pues sí, todo se hace por amor al arte. Pero pues sí llega el momento en el que dices, sí puede ser así, o sea, pero también podemos ofrecer algo de mejor calidad. Y pues no lo vamos a hacer limosneando o sobrevendiendo cosas, ¿no? O sea, creo yo que poder comercializar lo que nosotros mismos hacemos es una buena manera de mantener como esta parte pulcra. No sé si me gusta esa palabra, pero sí esta parte sin fines de lucro de Inculto. Porque es algo que a mí no me gustaría que se perdiera, ¿no? Porque Inculto siempre ha sido gratis, siempre ha sido abierto al público en general y no me gustaría que eso se perdiera. Entonces, en este momento es en lo que estamos trabajando, ¿no? Encontrar primero una forma de entregar la poesía al público general, no al consumidor o a este público que le gustan este tipo de eventos, sino hacerlo muy general, o sea, que le guste a cualquiera, ¿no? Y que pueda consumirlo como un evento cualquiera, como si fuera un concierto o como si fuera, no sé,
No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que estamos preparando actualmente. ¿Cómo es tu percepción en cuanto desde que has estado hasta hoy de las oportunidades que hay precisamente para los jóvenes aquí en Ario de tener este acercamiento a la cultura? ¿Crees que realmente hay un ambiente propicio para eso o crees que hace falta que tanto autoridades como quizá nosotros también los ciudadanos nos involucremos más? Y aunado junto con esa respuesta, ¿por qué crees que es importante que se le dé un fomento mayor precisamente a la cultura? Ok, creo yo que, híjole, es que la cultura, o sea, hay que globalizarla primero. Pues no se trata de, no se trata de esta cultura que se tiene como la percepción del que es culto, ¿no? O sea, la cultura está en todas partes, diferentes tipos de cultura, ¿no? O sea, probablemente la que más nos invade es la cultura pop. O sea, ubicas el DeLorean perfectamente. Ubicas unos Jordan. Entonces, pues no. Sí, digamos que esta cultura es la que te llega simplemente por ser parte de la sociedad. Sí, claro. Pero cuando le escarbas más, digamos un arte un poquito, a lo mejor más abstracto sería. Ok. No digo, obviamente, yéndonos por niveles. Sí. Me refiero precisamente a este arte que está más allá de la cultura pop. O sea, como algo más letrado, digamos. Sí, igual puede ser a lo mejor pues conocer un poquito de pintura, de los artistas precisamente, porque de alguna manera también siento que el arte te comunica un sentir de la sociedad. Sí, totalmente. De los eventos. Totalmente. Entonces, precisamente me refiero a esto, no tanto de esta persona que se siente culto, que sabe todo, sino Okay. más bien a esta otra parte. Ok, perfecto. Qué bueno que haces la diferenciación, porque es a lo que quería llegar. Sí. Pues yo creo que, híjole, pues es que no podemos culpar que no haya una apertura como tal. O sea, no la hay. Seamos francos, no la hay. No hay no es un ambiente favorable para desarrollar este tipo de cultura. No lo hay. Pero también no podemos decir que porque no lo hay o porque es muy limitado, no se pueda. O sea, 3, 4 generaciones de inculto lo demuestra, ¿no? Pero esto mismo pues habla del interés, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si tú llevas a una población en donde escasea el agua y donde probablemente tengan que trabajar un poquito más para conseguir agua, pues muy probablemente muchos se van a mudar y es lo propicio, ¿no? O sea, no te quedarías donde tienes que escarbar 3 metros diarios para conseguir agua. Sin embargo, cuando no tienes a dónde más moverte, que dices, es que estoy aquí y no me puedo mover, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Donde no dices, pues salgo yendo a donde sí hay agua. O sea, vamos a hacerlo fácil, hay que ser prácticos. Vamos a ponernos en un ejemplo en una situación donde no puedes salir de ese lugar. Entonces no puedes decir, pues es que el ambiente no es propicio. Es que es árido. Es que no hay agua. Y volteas y ves a tu vecino y dices, pero pues este güey sí tiene hasta para bañarse. O sea, no solo para beber. Entonces es así como, ¿podemos culpar entonces que el ambiente no es propicio para conseguir agua? Cuando sí lo hay, pero hay que trabajarle un poquito más. Creo yo que llevando este ejemplo se entiende a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, no porque el ambiente no sea propicio no significa que no se pueda, simplemente que no hay interés y probablemente el interés aparte del mismo ambiente. ¿No? Donde un círculo. Sí, es un círculo vicioso. Sí, totalmente. Pero es que también probablemente es que no hay una retroalimentación. O sea, no es es un caso muy curioso. Si tú preguntas fuera de nuestro nicho, porque inculto es de nicho, hay que ser honestos. Si tú preguntas fuera de nuestro nicho por inculto, probablemente nadie no nos conozcan. Probablemente digan, y no los topo, ¿no? A gente más joven, a chicos que se acaban de graduar de bachillerato y que estén actualmente por ahí como en 5º, 6º de primaria,
probablemente antes, cuarto primaria. Tercero incluso. Inculto, no los conozco. Son los que vienen a leer. Muchos te van a decir, sí, claro que los ubico, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente, si tú preguntas también, o sea, en Pátzcuaro, por ejemplo, por inculto, es más probable que te digan, sí, uh-huh. ¿No? O sea, sí, más o menos los ubico, creo que he escuchado el nombre en algún evento. En Tacámbaro lo mismo. El gobierno de Santa Clara nos llegó a buscar en algún momento para llevar inculto a Santa Clara. Y pues, pregúntame cuándo fue la última vez que un gobierno ariense se acercó a nosotros para decir, oye, tenemos este evento, ¿no? O sea, actualmente digamos que estamos colaborando con Casa de Cultura. Uh-huh. No somos parte de Casa de Cultura, y quiero dejar eso bien claro. Estamos colaborando, ¿no? Uh-huh. Cuando recién empezó esta colaboración con Casa de Cultura, hubo 2 eventos, así como consecutivos. No recuerdo exactamente qué se estaba celebrando, pero algo. Nos invitaron y nos dieron un espacio bien limitado, ¿no? Porque pues, había como 500 danzas que hacer, ¿no? Entonces todo lo demás, el de guitarra, el de piano, el de pintura, el de charalá, todos los demás talleres de Casa de Cultura no fueron valorados en esos eventos. Entonces yo digo, ok, entiendo esta parte comercial de decir, la danza es lo que vende y yo no tengo nada en contra de eso. Pero sí digo así como que, oye, pero por lo menos respeta el trabajo de los demás, uh-huh. ¿no? Así como que si yo te digo, ocupo 15 minutos para subir al escenario, o para que estos chicos suban al escenario, o para el que va a tocar la guitarra suba al escenario, respétale ese tiempo. Y si tú le dices, ok, te toca de 8:30 a 8:45, no lo subas a las 8:45 y lo quieras bajar a las 8:50. Uh-huh. Se me hace una falta de respeto total. Entonces también a partir de ahí pues no ha habido como una colaboración en eventos con Casa de Cultura. Tampoco es como que haya habido muchos, tema pandemia de nuevo, uh-huh. Pero sí es así como que sí hubo un alejamiento, y no porque nos hayamos salido mal, porque yo uh-huh. con los maestros y la gente encargada de Casa de Cultura tengo me llevo bien, uh-huh. ¿no? Digamos, pues sí soy la cabecilla de inculto en este momento, ¿no? Sin embargo, pues sí te pones a pensar y dices, o sea, Casa de Cultura, arte, ajá, ¿por qué solamente le dan impulso a una sola forma de expresión? Y ahí es donde regresamos al problema, ¿no? De decir, oye, pero, o sea, uh-huh. ¿por qué no hay más diversidad, ¿no? Diversidad, exactamente. Y entonces, pues sí, tú le preguntas a alguien en Casa de Cultura y va a decir, no, es que no sé bailar, no me interesa bailar. Le dices, oye, pero es que hay más talleres. Uh-huh. ¿Sí? O sea, sí hay. Pues sí, pero lo que pasa es que tampoco les están dando visibilidad, no le están dando propaganda. Uh-huh. Ese es un problema. Es un problema muy grande. Muy, muy grande. Entonces, decir que Inculto está impartiendo un taller de grabado en Casa de Cultura, pues de entrada te van a preguntar ¿qué chingados es el grabado? Uh-huh. ¿No? Entonces ya medio les explicas que el grabado es una forma de expresión que surge a partir de que se trataba de economizar, ¿no? El arte que era burgués, ¿no? Uh-huh. No todos podían tener una pintura, pues se hacía un grabado en una placa y se hacía como un tipo sello que se ponía en el papel, se imprimía un montón de veces, entonces el arte se devaluó, vamos a decirlo así, sí. Baja de precio, entonces ya cualquier persona podía tener una pieza de arte en su casa. Uh-huh. Eso es el grabado. No lo ubicamos, perfecto. Pero entonces yo le digo, oigan, es algo que no se da en Ario, que la gente no conoce en Ario. Yo lo sé hacer. He participado en exposiciones. Tengo años, no así como media vida, pero uh-huh. Tengo 7 años haciendo grabado. He tenido muy buenos maestros. Déjenme enseñar lo poquito que sé de esta técnica de expresión, esta técnica artística. Sí, perfecto. ¿Nos va a costar algo? No cuesta nada. Ok. ¿Le diste propaganda tú, Miguel? Así, Casa de Cultura. Y esta sí es una queja directa a Casa de Cultura. Uh-huh. O
sea, todo lo demás no. Solamente fue un comentario para llegar al punto que partimos de que no hay diversidad, porque realmente las personas encargadas de darle propaganda a la cultura y al artenario no están haciendo bien su chamba. Eso nomás fue una observación. Pero esto sí es una crítica directa. De decir, oye, te estoy ofreciendo un taller gratuito en donde ni Casa de Cultura, ni Presidencia, ni nadie tiene que poner un solo peso. Y ni siquiera le das publicidad. O sea, lo estoy haciendo en tus instalaciones. Ni siquiera es como que la gente tenga que ir a buscar dónde lo está haciendo. Lo estoy haciendo en tus instalaciones. Dale publicidad, invita a la gente. Es gratis. El maestro no te está cobrando. Pues sí dices, ok, ¿no? Entonces, regresamos a este punto de decir, pues es que los jóvenes no tienen interés. Pues ¿cómo van a tener interés en algo que no conocen? En algo que nunca se les ha inculcado. Entonces, pues sí, es un círculo vicioso bien gacho, Miguel. Bien feo. Pero, pues hay ovejas negras, ¿no? hay personas que se salen del camino, que buscan otra forma. Y creo yo que esos son los incultos, ¿no? O sea, no sé, suena muy película, comedia romántica, pero pues es que sí somos los raros. Somos los inadaptados, somos los inconformistas, somos los que queremos algo diferente a lo que la sociedad nos brinda. Y encontramos que la forma de tenerlo es haciéndolo nosotros. Entonces, pues sí, regresando al punto, primero creo, la lectura pues sí forma parte bien importante porque si no se genera un pensamiento crítico. Porque si no, pues no, te quedas estancado en el consumismo básico de internet. Te iba a decir televisión, pero la televisión ya fue. Ya pasó a segundo término. Sí, exacto. Entonces, mientras todos debaten de que si tal famoso se peleó con tal famoso, pues nosotros estamos buscando otras cosas. Entonces, pues sí, somos los raros, ¿no? Los mamones. Lo que también luego te ponen la etiqueta, ¿no? Sí. Está complicado. Si alguien quiere ser parte de Inculto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse. Solamente ya buscan a Kevin. ¿Dónde se reúnen primeramente? Mira, estamos trabajando. Insisto, estamos colaborando con Casa de Cultura. Estamos trabajando ahí un día a la semana. Ahorita no tengo bien ese día. Se supone que es el jueves. Pero pues yo quiero que sea en la tarde porque en la tarde la gente tiene más tiempo disponible. Y me parece que Casa de Cultura ahorita solo está abriendo las mañanas. Entonces, hasta que no me ponga de acuerdo ahí con los encargados, pues... y estamos trabajando en un espacio que es propio nuestro. Pero para que no haya confusiones, nos reunimos todos los días los jueves, los martes y los sábados en la plazuela. Y de ahí partimos a nuestro lugar. Porque sí, o sea, sí se acerca gente nueva. Eso es algo bien chido. Porque pues hace un par de años todavía nos tocaba a nosotros ir a buscar a la gente, ¿no? Ir a hacer las invitaciones a bachilleres y a la prepa y tratar de reclutar gente para que estuviera vigente. Actualmente, en tiempo de pandemia tal cual, te lo pongo así, todos los que han ingresado han sido porque van a buscar. Y eso es una experiencia nueva para mí. Porque generalmente era el soborno. El soborno académico por delante. Sí. Para que la gente se uniera. Y ahora no, ahora me doy cuenta que los chicos tienen mucho interés. Y te hablo de chicos porque pues que tendrán 15, 16 años. Y son los que se están acercando a esto. Y son los que nos están buscando a nosotros. Como una alternativa de lo convencional. Y ahorita nada más trabajan entonces con jóvenes. Trabajamos con todo el mundo, no me malentiendas. Lo que pasa es que todos somos jóvenes. Bueno, yo soy el mayor, pero sigo siendo joven. Entonces, cualquier persona de cualquier edad que se quiera acercar es bienvenida. Totalmente. Ya escucharon una audiencia, No hay excusa de que que yo ya tengo, 50 y tantos. Sí. No, pueden acercarse y pueden seguir nutriendo el alma con el arte, con todo lo que les enseña acá Kevin. Les comparte sobre todo porque no es alguien que de repente dijo... Se me ocurre, voy a hacer esto. O a lo mejor sí, pero se preparó y tiene el camino también ya un poco recorrido. Y créanme, les puede enseñar mucho.
Porque aparte también de la escritura, yo le conozco que se dedica a la fotografía. Y es precisamente el siguiente tema del que quiero hablar. Okay. ¿De dónde te nace ahora este gusto por la fotografía y cómo es que inicias en ese mundo? Híjole, no me considero fotógrafo. Ahí sí, o sea, poeta pueda, ¿no? Artista pueda, pero fotógrafo es un vil hobby. Es un vil hobby que me ha dado cosas bonitas. Pero hasta ahí. O sea, es como el que tiene una guitarra y la toca de vez en cuando porque le gusta, pero que no toca. Es modestia también, porque yo sé que también ya tienes algunos discípulos ahí en fotografía y también he visto tus fotos y eres bueno también en eso, que hay que aceptar. Gracias. Pues es práctica. El gusto surge de la falta de tiempo. Tal cual. Cuando entro a la universidad, pues obviamente todo el tema universitario me consume todo el tiempo. Entonces te hablaba de que yo escribía 4 textos por semana, ¿no? Que era básicamente toda la semana estar leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. Y a veces escribiendo y sin leer. Pero entonces entro a la carrera y pues las tareas me absorben. O sea, sí fue una absorción muy, muy grande. Sobre todo el primer año, que también me vicié muchísimo yo en la carrera. Porque, no sé, me entró esto de quiero hacerlo bien, ¿no? O sea, entonces se me acaba este periodo de decir, chale, o sea, me sentía inútil. O sea, de estar escribiendo súper continuo y estar escribiendo cosas, estar leyendo cosas que eran de mi interés. Sí. Que muchos eran, pues sí, recreativos. Leer una novelita por ahí o leer algo no tan serio, a leer temas muy profundos o a leer autores muy, 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 muy pesados, ¿no? Que igual me iban a servir para mi formación personal y académica, ¿por qué no? A pasar a leer solamente temas universitarios y a consumirme en el trabajo académico. Entonces llega el punto en el que me siento frustrado de decir, estoy sacrificando demasiado la parte artística por la parte académica. Pero también, digamos que me entra un bloqueo creativo muy, muy fuerte. Porque por lo mismo, ¿no? Solamente tenía como cabeza para concentrarme en el tema académico y no me estaba dando la oportunidad de recrearme, como artista. Entonces, un giro de los dados ahí, para un proyecto escolar, nos piden que grabáramos unas cosas, hiciéramos unas fotos y shalala, ¿no? Para un proyecto de fin de cuatrimestre. Entonces, en mi equipo nadie tenía cámara. Y llevamos desventaja porque en los demás equipos por lo menos alguien tenía una cámara. Entonces, pues yo tenía ahí un dinerito y dije, pues me voy a comprar una cámara. No necesariamente la más cara del mercado, pero para sacar ese proyecto quería algo profesional, digamos. Entonces la compré y así empezó. Entonces, la neta es que empecé viendo tutoriales en YouTube. Empecé a seguir un montón de fotógrafos que hacían videos creativos en YouTube sobre fotografía. Y empecé a seguir un montón de fotógrafos en Instagram. Creo que en mi Instagram sigo, por lo menos yo creo que el 60% de mi Instagram son puros fotógrafos. O modelos que también suben fotos de muy buena calidad. Porque me gusta mucho el retrato. Entonces, pues así empecé a practicar, empecé a hacer foto de deporte con los chicos skaters y BMX aquí en Ario. Los de las bicicletas, ¿no? Los de las bicicletas, claro. Sí. Entonces, pues a ellos les gusta darle lo que les gusta y yo quería practicar con la cámara. Entonces dije, pues es un ganar-ganar. Sí, pues sí. Porque aparte, pues también verte lo que estás haciendo, o sea, en el caso de ellos, pues es una motivación bien interesante. Entonces empecé a grabarlos y empecé a hacer fotografía. Aprovechando, pues, obviamente, las amistades, ¿no? Trato siempre de llevarme chido con todos. Háganlo, gente. Llévense chido con todos. Habrá quien te cague, pero traten de llevarla bien con todos. Así empezó. Entonces,
de buenas a primeras me da esta espinita, sobre todo de estar viendo a un youtuber fotógrafo español hacer mucho retrato. Yo dije, quiero intentarlo, ¿no? O sea, hago mucho paisaje, hago mucho esta foto urbana en la calle y estoy haciendo estas fotos de deporte o estos videos de deporte, pequeños clips. Dije, quiero hacer retrato. Entonces con amigos, amigas, empecé a hacer esto. Y me gustó más. Sí, fue así como que chido, ¿no? Entonces, digamos que los últimos 2 años de carrera, la mayor expresividad artística que logré fue a través de la cámara. Obvio, después también tomé algunos talleres, por ejemplo, con Miguel, que vino en unas vacaciones acá a México, vino de Alemania, de un taller, aproveché, lo tomé. Pues aprenden también muchas cosas, ¿no? Fue un taller teórico y práctico muy interesante. Entonces, pues fue más práctica que otra cosa. O sea, los cursos ayudaron. Estar viendo la parte técnica de la cámara, de qué moverle y qué picarle, obviamente ayudó. Pero pues no sirve de nada si no practicas. Entonces llega el punto en el que me empiezan a pagar por hacer fotos. Sí, yo todavía hasta la fecha, no me agrada. Sí me agrada ganar dinero. Pero siempre me siento muy estresado cuando alguien me paga por hacer fotos. Y no me malentiendas, está chido. Y eso también habla de que a la gente le gusta mi fotografía. Pero me siento presionado porque siento que tengo que entregar algo de mejor calidad de lo que suelo hacer, ¿no? Entonces me buscaron incluso para eventos. Dije, y si no le entro, o sea, imagínate, la cago. A ver, padre, vuelvo a decir que están marido y mujer, pues como que no va. Vuelvo a bautizar al niño que se me fue la toma. Sí, no me salió bien iluminado. Pero pues sí, de ahí surge. Entonces, pues, como digamos que yo desde muy joven, la mejor forma que he tenido para aprender ha sido enseñar. No sé si suena raro o si suena absurdo, pero es mi forma de aprender. Y no enseñar en un término prepotente, sino, por ejemplo, para los exámenes, yo me preparaba ayudándole a mis compañeros a estudiar. Si algo no me quedaba muy claro, hacía como que sí y le decía al güey que no le había quedado claro. Y en el transcurso de decirle, mira, es que si es así sin estar seguro, ya le captabas. Le captaba bien. Entonces siempre ha sido así. Y pues obviamente en el tema artístico pues no es diferente. O sea, no te digo que soy el mejor pintor, pero la técnica poca o mucha que sé, la comparto. Porque genero interés en otras personas que a lo mejor van más allá de lo que yo llevo la pintura. Y a mí me sirve para practicar y me sirve para aprender cosas nuevas. En la poesía es lo mismo. En la narrativa es lo mismo. Y obviamente en la fotografía fue igual. Sí, pues es que creo que cuando enseñas te das cuenta incluso de los huecos que tienes. Claro. Al momento de explicar, intentas hilar las ideas y es donde verdaderamente te das cuenta si estás aprendiendo lo que estás enseñando. Sí. Efectivamente. Y pues ya a partir de ahí pues surgen proyectos fotográficos de la nada. De decir, pues vamos a hacer algo más, ¿no? Algo más que simplemente ir a disparar por diversión o ir contratado a una sesión de fotos. Dije, pues hay que hacer algo para mí mismo. Algo que sea, pues sí, para mí. Entonces, actualmente estoy en un proyecto fotográfico muy interesante, donde estoy tratando, porque tampoco quiero sonar muy petulante, de combatir los estereotipos que nos han dado los medios de lo que es el cuerpo perfecto, ¿no? Entonces este proyecto fotográfico que estoy armando, que espero que ya el próximo año, probablemente a mediados, o si se alarga como lo tengo previsto, probablemente a finales de 2021, ya esté surgiendo a la luz en varias exposiciones. En Pátzcuaro, por ejemplo, ya tengo 2-3 galerías que ya me dieron el ok para, en cuanto yo lo tenga, hacer una exposición física. Y obviamente probablemente se haga una exposición digital también, aprovechando pues los medios. Que yo no soy mucho de estar en redes sociales, la neta no me gusta, pero pues sirven y ayudan mucho. Entonces
Pero sí, eso es lo que busco con se llama imperfección. Volviendo a hacer un juego ahí de palabras similar a inculto, dije, ¿por qué no imperfección, no? Que es exactamente lo mismo que inculto. Dentro, ¿no? Dentro. Exacto. Y pues sí, lo que busco es precisamente combatir esta idea del estereotipo del cuerpo perfecto o de lo que es la belleza física. Porque pues hay muchas inseguridades respecto a y sobre todo pues que me han tocado ahora en la parte profesional de mi carrera lidiar con eso, ¿no? Entonces pues sí es primero que nada encontrar a las personas que se animen, ¿no? a mostrar su cuerpo y aceptarlo y quererlo además, ¿no? Y fuera de eso, ser un ejemplo para todos los demás que lo van a ver. O sea, no sé si suena muy petulante, pero a mí es un proyecto que me emociona muchísimo. Me emociona mucho. Precisamente por eso, porque hay un doble enfoque de valentía. Primero de las personas involucradas, diciendo, esto soy yo, me acepto, me quiero, me tolero. Y por otra parte, el impacto que puede ocasionar en las demás personas. Sí, porque finalmente ahorita estamos viviendo en una época en la que todo tiene filtros. Sí. Entonces eso como que tenemos este pensamiento que a lo mejor nos obliga, el pensamiento colectivo que nos obliga a decir, no es que si yo no encajo aquí, entonces si no recibo likes a lo mejor es que no valgo, ¿no? Sí. Digamos mucho esta parte, entonces creo que es muy importante recalcarle a la persona que se debe querer como es. Por supuesto. Sí. Y en este mismo tema es que vivimos en una época de visual. O sea, apreciamos más lo visual que el contenido neto y puro de las cosas. Sí. O sea, un ejemplo ahí es Muñoz, ¿no? Que visualmente vende muchísimo. O sea, desde la forma en la que se viste, la forma en la que habla, lo que te vende. Que nadie le pone, o la gente que lo consume no le pone importancia, no le da la seriedad a lo que está diciendo, porque visualmente ya lo sedujo. Es un ejemplo. Sí, ahí muchas otras cosas, ¿no? Sí. Tan solo pues todos los libros que se leen primero van por la portada, sí, o porque viste la película y dices, ahora salió el libro. Y muchas veces, fíjate, ¿no te pasaba antes que el libro era completamente distinto a la película? Sí. Cuando leías el libro, obviamente, pues, estaba muy enriquecedor, mucho más que en la película. Sí, claro. Y ahora tienes lo mismo solamente que en texto. No puedo hacer una crítica sobre eso porque yo descubrí mi amor a la lectura. Gracias a eso. Gracias a eso, a dejarme guiar por los títulos. Bueno, entiendo que de entrada está bien, porque finalmente es como un acercamiento. Sí. Pero hay quienes desgraciadamente se quedan todo el tiempo únicamente en esa lectura, que es a lo mejor un poquito más superficial. Digo, como dices, es como entretenimiento. Pero ya cuando sigues en ese mismo entretenimiento, no tiene mucha diferencia una novela que a lo mejor no tenga un contenido que te esté a lo mejor hasta narrando una parte histórica, un contexto, a ver una novela en la televisión. Sí, o sea, sí hay un mundo de diferencia. Pero siento como que, o sea, la parte comercial es parte importante de las personas que van a profundizar. Sí. O sea, totalmente. Yo creo que lo comercial, lo de fácil acceso, ayuda a que muchas personas profundicen muchísimo. Entonces, pues está bien y está mal al mismo tiempo. Sí, porque claro, muchas veces sí se queda como en que apenas se arañan la superficie, ¿no? Y se quedan ahí. Sí, sobre todo mi crítica va a los que, gracias a lo comercial, piensan que toda la lectura es así. Híjole, sí. sí está muy, muy gacho, ¿no? Y que luego aparte o sea, primero hacen el libro bestseller y después hacen la película super taquillera y la rompen. Y sí, la gente se queda con ese estigma, ¿no? O sea, un ejemplo es Dorian Gray. No, Dorian Gray no, perdón. Bueno, Dorian Gray también en su momento, por supuesto. Pero mi ejemplo es mucho más actual, ¿no? Que es las 50 sombras de Grey. Que tiene su libro bestseller y tiene sus películas hipertaquilleras con morras y morros tratando de entrar siendo menores de edad a una película arruinada por la censura. O sea, yo soy de la idea de que si vas a hacer sadomasoquismo, pues hazlo bien. Sí, no lo hagas light. O sea,
No digo que hicieran una porno, pero probablemente hubiera sido mejor. O sea, si vamos a la erotización del libro, a la erotización de la película, pues sí es así como que... Marqués de Sade. Pero es a lo que vamos. O sea, y este libro lo escribe un fanático de los libros de Crepúsculo. Ajá, sí. ¿No? Y es así como que... o sea, las mismas personas, o no las mismas, pero a la misma tribu que en su momento leyeron Crepúsculo y lo consideraron como una lectura buena. O sea, es peor no leer, pero hay mejores cosas. Pues es lo que platicábamos el otro día con el tema del reggaetón, ¿no? De este tema que hubo con J Balvin y Residente. Y Residente, sí. Divertido todavía, me resulta. Sí, que los dos tipos de música o los dos tipos de lectura tienen su lugar. Sí. Pero cuando al momento, en el caso que mencionaban de la comida, claro, cuando vas a ir a lo mejor a quedar bien, no sé, a darte una comida de lujo, pues no te comes lo comercial. Lo curioso es que en la literatura creo que sí pasa así. O sea, no por nada los bestsellers. O sea, es que, o sea, no hay un premio. O sea, sí hay un premio, obviamente, de la literatura y hay muchos premios a la literatura. Pero lo que voy es que, pues, primero no es el escaparate de los Grammys. O sea, no hay un punto de comparación. O sea, podemos hablar de premios Nobel de literatura y lo que quieras, ¿no? Pero no es un escaparate como unos Grammy o unos Oscar. O sea, a nadie o a muy poca gente le importa quién es el premio Nobel de medicina o de física o de literatura. O sea, y cuántas personas ven los Oscar y la entrega de Grammys. Entonces, en este caso, creo que en cuestión de literatura, sí premian a los hot dogs. O sea, creo que sí, las estrellas Michelin sí se la llevan los puestos de hot dogs. Totalmente. Sí, porque es lo que finalmente, o sea, es de lo que no se consume, lo que vende finalmente. Claro. Ahora también podríamos hablar, en este caso, de que este tipo de literatura ayuda también a las editoriales para producir a más escritores, ¿no? De que fulanito, sutanito, peranguianito vendió tantos miles de millones de copias en el mundo, pues vamos a hacerle un tiraje pequeño a este escritor, que va surgiendo, ¿no? Obviamente no va a tener el mismo impacto ni de ventas, ni probablemente comercial, ni probablemente de reconocimiento. Pero le dan como un espacio, ¿no? Que sea. Exacto, pero ya hay un nuevo escritor en el mercado. Entonces, tiene sus puntos positivos también. Pues perfecto, Kevin. Vamos a dejar aquí este episodio. Hay muchas cosas más que nos faltan por platicar. Y te dejo abierta la invitación. Eres bienvenido de regresar cuando quieras. Muchas gracias. Ya platicamos un poquito acerca del trabajo que tienes detrás, de lo que traes ahorita. Y quizá en otros episodios también podamos tener algunos temas nuevos. Claro. Que me interesa mucho saber cómo piensas acerca de ellos, ¿no? Porque eres una persona que se mantiene leyendo. Eres una persona creativa. Entonces siempre es bueno convivir con personas que saben incluso más que tú de muchos temas. Y por eso es importante también, les vuelvo a hacer la invitación para que los que tengan el interés se unan al grupo que está dirigiendo Kevin de Inculto, para que desarrollen precisamente no solamente la habilidad, sino convivir con gente que muchas veces sentimos que no encajamos en un lugar. Sí. Eso creo que es la principal clave. Hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Los esperamos en el próximo capítulo de Ideas Trascendentes. Espero se la haya pasado muy bien. Hasta luego.